¿Qué es filosofía? Lección 9 a mitad. Comienza el último giro de nuestra espiral y, como siempre, al iniciar un nuevo círculo, vuelve a resonar la definición inicial de la filosofía, que es conocimiento del universo o cuanto hay. Lo primero que necesitamos hacer es hallar qué realidad de entre cuantas haya la hay indubitablemente, es decir, qué del universo nos es dado. En la actitud nativa de la mente, para el hombre primitivo y el antiguo, para nosotros mismos, cuando no filosofamos, parece dado y real el cosmos, las cosas, la naturaleza, el conjunto de lo corpóreo. Eso es lo que primero se toma como real, como ser. El filósofo antiguo busca el ser de las cosas e inventa conceptos que interpreten su modo de ser. Pero el idealismo cae en la cuenta de que las cosas, lo exterior, el cosmos, tiene una realidad, un ser problemático que indubitablemente solo existe y es nuestro pensar las cosas, lo exterior, el cosmos. Y así descubre una nueva forma de realidad, de ser verdaderamente primordial y seguro, el ser del pensamiento. Mientras el modo de ser la cosa, de toda cosa, tiene un carácter estático y consiste en un ser quieto, en un estar siendo lo que es y nada más, el ser del movimiento mismo como realidad cósmica, él no se mueve, es una cosa inmutable, invariable movimiento. Remito al buen aficionado, al Parménides, al sofista de Platón y al libro 12 de la metafísica aristotélica. A esos textos maravillosos mismos y no a los remediavagos de seminario que presentan disecada y estólida la prodigiosa filosofía antigua. El ser del pensamiento consiste no simplemente en ser, sino en ser para sí, en darse cuenta de sí mismo, en parecerse ser. ¿No advierten ustedes la radical diferencia que hay entre este modo de ser, el pensar, y el modo de ser la cosa? ¿No advierten que necesitamos conceptos radicalmente nuevos, ideas, categorías distintas de las antiguas para entender, para concebir teóricamente, científicamente esa realidad o algo que llamamos pensamiento y de que ahora tenemos solo la intuición? Es decir, que lo que estamos viendo en lo que tiene de genuino y no hallamos buenas palabras con qué describirlo y expresarlo, palabras que se ajusten estrictamente como el guante a la mano a lo que ese ser tiene de peculiar. Pero no solo carecemos de conceptos adecuados, sino que el idioma está formado por la mente natural para el ser cósmico. Y la filosofía antigua no ha hecho más que pulimentar esos conceptos nativos del lenguaje. En esa tradición ideológica estamos forzados, y las viejas ideas y vocablos acuden, por el hábito, para ofrecérsenos como intérpretes de este nuevo algo y modo de ser que el moderno ha descubierto. Se trata, pues, nada menos de invalidar el sentido tradicional del concepto ser, y como es la raíz misma de la filosofía, una reforma de la idea del ser significa una reforma radical de la filosofía. En esta faena estamos metidos desde hace mucho tiempo unos cuantos hombres de Europa. El fruto, en primera maduración, de ese trabajo es lo que yo quería ofrecer en este curso. Creo que no es floja la innovación ofrecida a los oyentes del Salón Rex y del Teatro Infanta Beatriz. Se invita, pues, a ustedes para que pierdan el respeto al concepto más venerable, persistente y ahincado que hay en la tradición de nuestra mente, el concepto de ser. Anuncio jaque mate al ser de Platón, de Aristóteles, de Leibniz, de Kant y, claro está, también el de Descartes. No entenderá, pues, lo que voy a decir quien siga terca y ciegamente aferrado a un sentido de la palabra ser que es justamente el que se intenta reformar. El pensamiento existe y es, en la medida y según para sí, consiste en darse cuenta de sí mismo, en parecerse a sí mismo, reflejarse en sí mismo. No es, pues, ser quieto, sino reflexión. Pero se dirá, como usted decía que el movimiento tiene un ser quieto, porque es, al cabo y solo, esto, movimiento de una vez para siempre, sin cambio, también si el pensamiento consiste en reflexión, la reflexión, tiene una conciencia fija, invariable y quieta. En modo alguno, la reflexión a su vez no es sino un pensamiento mío sin más ser o realidad que ser pensada, que parecerme ser reflexión. Y así sucesivamente y por todos lados hallamos solo un ser consistente en pura referencia a sí mismo, en hacerse a sí mismo, en moverse hacia sí mismo. Hallamos solo inquietud. No se entienda esta expresión metafóricamente, sino con toda formalidad.
El ser del pensamiento. Ay. El ser del pensamiento es inquietud, no es estático ser, sino activo parecerse y darse el ser a sí mismo. Para que un pensamiento exista y sea, basta con que lo piense. Pensarlo es hacerlo, darle ser y no es sino mientras y en tanto que lo pienso, que lo ejecuto, que lo actúo. En cuanto el pensamiento tuviese ser quieto, dejaría de ser, porque dejaría yo de actuar pensándolo. No les asuste a ustedes si ahora se les escapa un poco de entre los dedos la comprensión de este extraño modo de ser. Nadie puede, en un instante, superar milenarios hábitos de intelección. Seguramente al oírme han tenido ustedes instantes en que creían ver claro, instantes fugaces, pero al punto, como una anguila, la intuición se les ha escapado y han vuelto a recaer en la exigencia mental de un ser quietud, en vez de un ser esencialmente inquietud. No les importe, porque ha de aparecernos esto mismo muy pronto en forma harto más asequible y plástica. Volvamos por ahora a lo que, espero, no nos ofrece dificultad y nos resulta evidente. El pensamiento, al consistir exclusivamente en darse cuenta de sí mismo, no puede dudar de su existencia. Si pienso A, es evidente que existe el pensar A. Por eso, la primera verdad solo sobre lo que hay es esta. El pensamiento existe, cogito es. Así concluimos nuestro círculo anterior. Todas las otras realidades podrán ser ilusorias, pero esta, la ilusión misma, el parecerme a mí esto o lo otro, el pensar, existe sin duda posible. Así empieza Descartes. Pero no, Descartes no dice, como nosotros, el pensamiento existe, cogito es, sino que dice, ¿quién lo ignora? Pienso, luego soy. Existo, cogito ergo sum. ¿En qué se diferencia esta proposición de la nuestra? La fórmula cartesiana tiene dos miembros. Uno dice pienso, el otro luego soy. Decir pienso y decir cogito es, el pensamiento existe, son uno y lo mismo. La diferencia, pues, entre la frase de Descartes y la nuestra estriba en que él no se contenta con lo que a nosotros nos parecía suficiente. Sustituyendo, como en una ecuación matemática, lo igual por lo igual, pondremos en lugar de pienso el pensamiento existe. Y entonces tendremos más claro el sentido del lema cartesiano. El pensamiento existe, es, luego yo existo, soy. Estamos en plena ocupación quirúrgica. Ya está hincado el bisturí en el cogito, en la víscera misma del idealismo. Vayamos con cuidado. Para nosotros, decir que el pensamiento existe, que es, incluye decir que existe y es mi yo, porque no hay pensamiento que no contenga como uno de sus elementos un sujeto que lo piensa, como incluye un objeto que es pensado. Si existe, pues, pensamiento, y en el sentido en el que él existe, tendrá que existir su sujeto o yo, y su objeto. Este sentido de existir es el nuevo y genuino del pensamiento. Es parecer existir, es ser para mí. Mi pensamiento es lo que es para mí pensamiento. Yo soy y existo en cuanto y en tanto, y solo porque pienso que soy y tal como pienso que soy. Esta es la innovación que quiso traer al mundo el idealismo, y ese es el verdadero espiritualismo. Lo demás no es sino magia. Pero Descartes, que ha descubierto el hecho y tenido la suficiente intuición del algo pensamiento, no se ha desasido de las categorías cósmicas y pierde la serenidad ante lo que está viendo, a saber, ante un ser que consiste en mero parecer, en pura virtualidad, en dinamismo de reflexión. Como un antiguo, como un escolástico tomista, necesita agarrarse a algo más sólido, al ser cósmico, y busca detrás de ese ser del pensamiento que consiste en mero parecerse así, referirse así, darse cuenta de sí. Un ser cosa, una identidad estática. El pensamiento deja de ser realidad para él, apenas lo ha descubierto como primaria realidad y se convierte en simple manifestación o cualidad de otra realidad latente y estática. Traduciendo lo dicho a la frase cartesiana tendremos: el pensamiento existe indubitablemente, pero como consiste en mero parecerse a sí mismo, en mera apariencia, no es una realidad, un ser en el sentido tradicional de la palabra. Como yo, Descartes, que ha dudado de todo, no me he acordado de poner en duda la verdad de las categorías antiguas, y en especial la noción clásica del ser, que es, en su noción ingenua, necesito hacer un razonamiento, un entimema.
Si es indudable que existe la apariencia pensamiento, es forzoso admitir una realidad latente bajo esa apariencia, algo que en esa apariencia aparece, que la sostiene y que verdaderamente la es. Esa realidad latente llamo yo. Ese mi yo real no lo veo, no me es evidente. Por eso necesito llegar a él por una conclusión. Bien que de tipo inmediato, por eso, para afirmar la existencia del yo, tengo que pasar por el puente de un luego. Pienso, luego existo. Je pensé, donc je suis. Pero, ¿quién es ese yo que existe? Je ne suis que ni cosé puis pensé. Ah, una cosa. El yo no es pensamiento, sino una cosa de que el pensamiento es atributo, manifestación, fenómeno. Hemos recaído en el ser inerte de la ontología griega. En la misma frase, en el mismo gesto con que Descartes nos descubre un nuevo mundo, nos lo retira y anula. Tiene la intuición, la visión de ser para sí, pero lo concibe como un ser sustancial a la griega. Esta dualidad e interior contradicción y dolorida incongruencia consigo ha sido el idealismo y la modernidad, ha sido Europa. Europa ha vivido hasta ahora embrujada, encantada por Grecia, que es, en verdad, encantadora. Pero nosotros imitemos de Grecia solo a Ulises, y de Ulises solo la gracia con que sabía escapar a los encantos de Circe y de Calipso, las encantadoras del Mediterráneo, tendidas en sus islas espumantes, con mucho de sirenas y algo de Madame Recamier, alongada en su canapé. Y la gracia de Ulises, que no nos descubre Homero, pero que sabían los viejos marineros mediterráneos, era que el único medio hábil para librarse del canto fatal que hacen las sirenas es cantarlo del revés, entre paréntesis. Ulises es el primer Don Juan, huyendo de su Penélope cotidiana. Encuentra todas las criaturas encantadoras de nuestro mar, las encuentra, las enamora y las huye. El magisterio de Grecia ha terminado. Los griegos no son clásicos, son simplemente arcaicos y, eso sí, siempre maravillosos. Por lo mismo, nos interesan mucho más. Van a dejar de ser nuestros pedagogos, van a empezar a ser nuestros amigos. Vamos a conversar con ellos, les vamos a contradecir en lo más esencial, la cuestión que es, sin duda, la más alta y difícil que contiene la filosofía y que además es absolutamente nueva. En general, este primer curso público dirigido a los madrileños se ocupa solo de los problemas más difíciles y abstrusos que hay en filosofía. Yo prometo otros cursos sobre temas más asequibles. La cuestión, digo, radica en lo siguiente. Imaginémonos que pensamos antes de descubrir nuestra subjetividad, que, en consecuencia, para nosotros no hay más realidad que las cosas en torno. Veamos qué idea del ser de esas cosas nos haríamos. Por ejemplo, en el caballo que vemos en el hipódromo, ¿qué es el ser? ¿La cosa caballo? Presentes tenemos su forma, su color, la resistencia de su cuerpo, el ser del caballo, su realidad. ¿Es eso? Sí y no. El caballo no es una forma porque es también su color, etc. Color y forma y resistencia al tacto son cosas entre sí diferentes. El caballo es la unidad de ellas. Mejor, una cosa unitaria en que esas otras perceptibles se reúnen. Pero esa cosa en que se unen el color y la forma, etc., no es ya visible. La supongo, la invento. Es una interpretación mía del hecho observable que consiste en la constancia con que tal color y tal forma aparecen juntas. El verdadero ser del caballo está debajo de sus elementos aparentes, visibles y tangibles. Es una cosa latente bajo esas cosas presentes, color, forma, etc. Una cosa, pues, que es pensada como soporte unitario a esas otras cosas que llamo cualidades del caballo, no propiamente caballo. Por tanto, el ser de este animal no es su ser visible, aparente, sino el revés, algo en él que es soporte de las apariencias, su ser sustrato de cualidades, el ser que está tras ellas, su ser substante o sustancia. La sustancia es, pues, una cosa que supongo está detrás de lo que yo veo de la cosa, de su apariencia. Pero además, el caballo se mueve, cambia de pelo con los años y aún de forma con los trabajos. Por tanto, las apariencias de él son infinitas. Si el caballo consistiese en sus apariencias, habría no un caballo, sino infinitos, todos distintos. Eso quiere decir que el caballo sería esto y lo otro y lo otro. Por tanto, ni esto, ni lo otro, ni nada determinado. Pero supongamos que bajo esas apariencias hay un algo invisible, permanente, que produce esas apariencias unas tras otras. Entonces diremos que son cambios de un solo, único e invariable ser, la sustancia caballo. Mientras el caballo varía y se mueve en la apariencia,
tiene, en realidad, un ser quieto e inmutable. La sustancia, además de ser el soporte de las cualidades, es el sujeto permanente de sus variaciones o accidentes.